Muchas gracias. En primer término, muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial a los abogados que nos están escuchando en la sede de San Ramón, San Carlos, Pérez Celedón, Punta Arenas y Santa Cruz. Me informan que tenemos aproximadamente 250 abogados conectados en este momento, esperando todo el desarrollo del evento. Un especial agradecimiento fundamentalmente a la Comisión de Abogados Recién Incorporado, que desde hace ya muchos años viene en el esfuerzo de capacitar a todos los abogados que recién se incorporan al colegio, con una labor que definitivamente ha dejado huella a lo largo de estos casi 5 o 6 años de existencia de dicha comisión. Así que un agradecimiento especial a ellos, un agradecimiento especial, por supuesto, a su coordinador, el señor John Tapia, que lo tengo aquí juntamente a mi lado. Don John no solamente ha sido compañero mío en Junta Directiva, sino que ha sido el coordinador de esta comisión durante muchos años, y realmente la labor que él ha realizado en el desempeño y evolución de esta comisión ha sido encomiable. Así que desde mi punto de vista, un agradecimiento también a vos, John, por todo el esfuerzo que ha hecho posible esta y muchas otras actividades en pro de los abogados recién incorporados y en pro del gremio en general. Así que muchísimas gracias. Desde luego agradecerle a la Junta Directiva del Colegio de Abogados en su presidente Froilán Alvarado, que es la que mueve y hace posible que todo esto pues llegue a todos ustedes. Agradecerle también a mis compañeros del día de hoy que nos han acompañado en esta mesa, a don Miguel Arias, que ya estuvo con ustedes, a don Álvaro Hernández, que se ocupará de trabajar con nosotros en la tarde, y por supuesto a don Juan León, que es actualmente el fiscal del Colegio de Abogados. Dicho esto, y para empezar, creo que básicamente lo más importante o la importancia de lo que nos tiene el día de hoy son dos circunstancias muy puntuales. Primero, estamos frente a una realidad muy complicada, que es la disolución de 266,000 sociedades. 266,000 sociedades que para los efectos de hoy en día prácticamente no existen. Y digo prácticamente porque ustedes van a ver que la condición varió un poquito en estos últimos días. Y lo otro que también nos tiene acá es explicarles a ustedes que se abre una ventana de oportunidad a todas estas 266,000 sociedades y terceros que están vinculadas a ellas, que han salido perjudicados también a raíz de esta disolución. A mí se me planteó la posibilidad de explicarles a ustedes lo que fue la gestión legislativa de este proyecto nuevo que da esta ventana de oportunidad. Sin embargo, a mí me pareció que explicarles un poquito lo que pasó en la Asamblea Legislativa realmente nos quedaba debiendo. Así que el objetivo mío esta mañana es no solamente explicarles eso, sino hacerles con ustedes un recorrido de toda la situación que involucró desde sus orígenes la imposición de un impuesto a las sociedades. Así que me voy a atribuir el derecho de hablar un poquito más allá de lo que me pidieron que hablara, ¿verdad? Entonces, por supuesto que voy a explicar el tema de la gestión legislativa, pero mi objetivo hoy es que ustedes salgan después de esta exposición con una generalidad de todos los pasos que se dieron desde el inicio de este camino en el año 2011 hasta el día de hoy, y las soluciones que vamos a tener a esta situación que, como ustedes escucharon de mi antecesor, ha puesto en jaque muchas situaciones que no solamente involucran a las sociedades morosas, porque alguien me podría decir, bueno, es responsabilidad de las sociedades o de los personeros, y sí, es cierto, pero resulta que el problema va más allá de eso. Ustedes comprenderán que estas sociedades se ven involucradas en el tráfico mercantil de nuestro país con terceros que hoy están siendo afectados sin tener ninguna responsabilidad por estos impuestos no pagos. Así que la dimensión de esta disolución es bastante compleja, y lo vamos a ver a lo largo del camino. Por eso no me quise quedar solamente en el tema de cómo se había tramitado esto legislativamente, sino darles a ustedes una pincelada de los aspectos generales. Sí debo advertirles que yo no soy tributarista, y esto es un tema que tiene un peso importante en ese campo, sobre todo por un montón de vicios que se han venido gestando en torno a este impuesto. Y para esos efectos, yo los invito a que, si no han podido participar de las actividades que hemos organizado con este tema que han impartido tributaristas, podrían recurrir a nuestro canal de YouTube y revisar algunas conferencias muy valiosas y muy importantes, como por ejemplo la del doctor Adrián Torrealba.
Dicho esto, lo que quiero explicarles es que yo no me voy a meter a profundizar en temas técnicos tributarios, pero sí les voy a sumar un poquito las grandes irregularidades y cuestionamientos que tenemos en este momento, no solamente en esta ley que está vigente, sino además en el reglamento que también tiene bastantes condiciones que deberían ser revisadas a futuro. Pero bueno, desde el punto de vista legislativo me parece que es muy importante que les mencione que este esfuerzo por solucionar todo el problema que estamos teniendo con las disoluciones, que es una disolución además de pleno derecho, porque sencillamente una ley lo dijo que si no se cumplían ciertas condiciones, las sociedades quedaban disueltas, a esto llamamos una disolución de pleno derecho. Me parece que en algún momento pues, no se midió las consecuencias que esto tuvo, que te iba a tener. Sin embargo, y creo que es un agradecimiento especial que tenemos que hacerlos todos los que estamos involucrados en todo este trabajo. Hay que hacerle un reconocimiento especial al diputado que desde sus orígenes visualizó todas las repercusiones que iban a generar estas disoluciones. Me refiero al diputado en la Asamblea Legislativa que se dio la tarea de conjuntar un proyecto de solución, convencer a la Presidencia de la República que convocara este proyecto, se dio la tarea de convencer a todos los diputados del error que se había gestado y de la posibilidad que era necesaria para solventar los problemas que esta disolución había estado y iba a estar gestando. Me refiero básicamente al diputado Gerardo Vargas Rojas, que fue el que visualizó el problema, tomó acciones y finalmente llegó a conjuntar todos los elementos necesarios para que hoy tengamos una ventana de opción de solución a este problema. Así que no puedo empezar la charla de hoy sin hacer el reconocimiento al señor diputado, porque realmente esto es un esfuerzo que él impulsó en el camino. Solicitó ayuda del Colegio de Abogados, así que la Comisión de Derecho Civil y Comercial del Colegio también facilitó algunos elementos técnicos jurídicos y además comparecimos ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa a efectos de convencer un poquito a los diputados de la necesidad y la redacción de esto que hoy se conoce como la Ley Lázaro. Entonces, dicho esto, como les decía, mi interés hoy es hacer todo un recorrido por las diferentes etapas desde la creación de esta ley en el año 2011. Así que me permito empezar por ahí. Voy a trasladarme al podio. Me interesa sobremanera que ustedes tengan una noción general de dónde arrancó el tema y cómo estamos el día de hoy con respecto al impuesto que opera sobre las personas jurídicas. En ese sentido, tenemos que arrancar de donde se gestó. La ley que vino a imponer este impuesto de personas jurídicas es la ley número 9024. Esta ley, recordarán ustedes que fue aprobada en diciembre del año 2011 y entró en aplicación a partir del año 2012. Luego de ese evento, pues por supuesto, vino el reconocido voto que ustedes probablemente han escuchado, el voto de la Sala Constitucional número 1241, que es del 28 de enero del 2015. Vean ustedes que ya habían pasado 3 años y la Sala Constitucional, a raíz de un recurso que se planteó, hizo un pronunciamiento sobre esta ley. Palabras más, palabras menos, para que entendamos qué fue lo que pasó con esta resolución de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional llegó a revisar el procedimiento legislativo de aprobación de esta ley. Y entonces, dentro de todos la exposición, debo aclarar que no fue unánime, hubo una votación 4-3 y este voto fue voto de mayoría. Les decía que la Sala vino a analizar cómo se llevó a cabo el procedimiento de aprobación de esta ley y se encontró que hubo vicios importantes. Para efectos de la materia tributaria, todos entendemos que es una materia muy, muy compleja, es una materia sancionatoria y sus sanciones son drásticas. La Sala entiende, y lo ha reconocido en muchas resoluciones anteriores, que es de vital importancia el tema de publicidad en materia tributaria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta ley? Bueno, esta ley tuvo en el camino para llegar a ser ley de la República un texto sustitutivo, de tal manera que el texto original sí fue publicado, pero ¿qué fue lo que sucedió? El texto sustitutivo no fue publicado. Y entonces eso obligó a la Sala, como les decía, por mayoría, a anular algunos artículos de esta ley y emitir el famoso voto
1241, que después les hablaré un poquito más en detalle. Como les decía, palabras más, palabras menos. Lo importante fue que no se cumplió con el procedimiento de publicación de este texto sustitutivo y por lo tanto la sala decidió anular varios artículos de la ley que les mencionaba. Después de esto, después del voto de la sala, es importante recordar que para marzo del año 2017 vamos a tener ya la ley número 9428. Esta ley justamente es la que nos rige en la actualidad. Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está la solución al problema de las 266 sociedades? Bueno, resulta que en esta ley se modificó por una ley que les voy a mencionar que dichosamente ya fue publicada esta semana. Se modifica uno de los transitorios de esta ley. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle para que ustedes vean dónde es que tenemos la ventana de oportunidad. Otro elemento importante que ustedes también tienen que conocer es precisamente que esta ley viene a estar reglamentada por el decreto ejecutivo 40.417-H de mayo de este año. Este reglamento, como les decía, desde el punto de vista técnico tributario, para los especialistas en la materia, adolece de muchos problemas. Muchos problemas, y no solamente la ley, sino que además tenemos este reglamento que también tiene problemas en la aplicabilidad de una serie de condiciones que establece. Que más adelante pues les voy a hablar un poquito sobre el tema. Sin embargo, les insisto que para que ustedes puedan entender plenamente todos los vicios que tiene este reglamento y la ley actual, y que definitivamente va a ser necesario corregirlos y van a ser cuestionados a futuro, lo más conveniente es que recurran a esta conferencia del doctor Torrialba, que fue bastante amplia sobre estos temas. Muy bien, entonces, a partir de la aplicación de la ley que hoy está vigente, tenemos que se da nuestro evento, que es la disolución de estas 266.000 sociedades que estaban inscritas en el registro. Quiero comentarles que de esas 266.000 sociedades, aproximadamente 18.354 sociedades tenían bienes inscritos muebles e inmuebles, que van, como dijo don Miguel, desde vehículos, propiedades, hasta temas de propiedad intelectual, como por ejemplo, marca de ganado, como me dijo mi predecesor. Pues bien, ¿qué ha sucedido con todas estas 266.000 sociedades? Puede ser que muchas de estas sean sociedades que estaban en el olvido, no tenían ninguna vigencia desde el punto de vista contractual o jurídico efectivo en la sociedad costarricense, pero la realidad es que eso no es la situación de la mayoría de ellas. Ustedes comprenderán que esto afectó, porque estamos hablando de 266.000 sociedades, 18.000 que al menos sí sabemos que tenían bienes, afectó todas las obligaciones, compromisos en las que estaban involucradas. Entonces tenemos preguntas como, por ejemplo, bueno, ya la sociedad no existe porque fue disuelta de pleno derecho. Bueno, ¿qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con los procesos judiciales donde estaban involucrados? Ya sea como actores o como demandados. ¿Qué sucede con todo el tema de los productos financieros que estas sociedades tenían en el mercado? Yo particularmente soy asesor de una entidad financiera y esto lo he vivido con nuestros clientes en términos de que muchos de ellos no se dieron cuenta de esta situación y ahora vamos a ver que aquí el tema de publicidad de las consecuencias fue una omisión grave y de pronto llegan a llevar a cabo actuaciones y cosas tan sencillas como debitar de su cuenta a través de una tarjeta de débito dineros que estaban en las cuentas de ahorro de estas sociedades y sencillamente estaban bloqueadas. Estaban bloqueadas porque todos los productos financieros de estas entidades que fueron disueltas ya no pueden ser operativas. Pensemos en títulos, certificados de inversión, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en fin, todos los productos financieros que hay en el mercado en este momento de alguna de estas 266.000 sociedades prácticamente quedaron congelados. Quedaron congelados con un procedimiento también de liquidación que no está claro, como les explicó mi antecesor, ¿verdad? Entonces tenemos una ley que nos genera un problema, pero además no nos dio una solución. Muchas veces nosotros los abogados, como también nos mencionaba él, a la hora de constituir una sociedad, pues no seguimos con el paso que debió haber sido normal, que es la emisión de las acciones y de los libros. Bueno, ¿qué sucede con estas sociedades que hoy podrían recurrir a un liquidador
por estar en esta situación, pero sencillamente nunca gestionaron los libros, no tienen libros ni tienen acciones. Bueno, es un tema problemático. Como les digo, afectó mucho y afecta al mercado financiero nacional. ¿Qué pasa con aquellas sociedades que además tenían contrataciones con el Estado, que estaban en un proceso de formalización, de aprobación de licitaciones públicas o ya estaban contratando con el Estado, ya les habían aprobado licitaciones en favor de ellos? Bueno, eso también les generó un problema. Tenemos casos y hemos escuchado de sociedades que tienen concesiones también con el Estado, concesiones con la zona marítimo terrestre y una serie de situaciones que quedaron sencillamente a la deriva a raíz de esto. En fin, en general, todo tipo de obligaciones que estaban y habían sido contraídas por estas sociedades quedaron en un limbo. La sociedad sencillamente dejó de existir para los efectos jurídicos. Ahora, ustedes me dirán, y muchos han dicho, miren, es responsabilidad de los representantes de la sociedad, debieron haber pagado el impuesto y no lo hicieron, tuvieron 3 años para hacerlo y no lo hicieron. Sí, efectivamente. Uno puede llegar a la conclusión de que si estos perjuicios se centraran exclusivamente en las sociedades, bueno, en alguna medida ellos son responsables de esta situación. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con aquellas partes, terceros, que no tienen ninguna situación que ver más que contratos o relaciones con estas sociedades, si son y van a ser afectados por estas disoluciones? Ahí es donde ya el asunto no se convierte pues nada justo para estos terceros. Y es que efectivamente una persona que haya contratado con alguna de estas sociedades tenga algún tipo de vínculo, es ajeno al no pago de estos impuestos por omisión de la sociedad responsable y sin embargo están recibiendo los efectos. Y créanme que yo sé que muchos de ustedes en sus clientes lo han vivido, la situación que hay a nivel nacional con respecto a esta situación es muy seria. Entonces, de ahí que fue muy importante buscarle una alternativa de solución y abrir esta ventana de oportunidad de la que hoy vamos a conversar. La ley 9485 es justamente la que nos viene a dar esta alternativa de solución y es la que vamos a ver a lo largo de la exposición mía. Esta ley, dichosamente, y les digo dichosamente porque urgía que fuese aprobada o más bien sancionada por el Poder Ejecutivo lo antes posible, en la Asamblea Legislativa llevó un procedimiento récord. Y como les decía, el diputado que estaba a cargo de esto pidió ayuda al colegio y de parte del colegio hicimos todo lo posible para darle el respaldo, de tal suerte que el diputado logró en un tiempo récord, como van a ver ustedes, porque el plazo también se nos vence dentro de poco de esta ventana de oportunidad, logró en un tiempo récord, no solamente que fuera convocado por el Ejecutivo, logró convencer al Ejecutivo, logró convencer a las autoridades de Hacienda de este país y logró convencer a los diputados que estábamos frente a una realidad complicada que requería una alternativa de solución. Así que esa solución se cristalizó esta semana, el 19 de octubre, donde ya fue publicada la denominada ley Lázaro, que como les adelanté, y ahora lo vamos a ver, es una ley sumamente sencilla, porque lo único que hizo fue modificar el transitorio segundo de la ley 9428, que es la que nos está rigiendo y nos regirá por largo tiempo este tema del impuesto de las sociedades. Así es como partimos desde el año 2011 y llegamos a la ley Lázaro. Tengo que decirles además que hay otra ley que está en curso, que esperamos que también sea sancionada por el Ejecutivo y publicada en los próximos días, que nos viene a la par de esta también a dar otra solución. Bueno, resulta que ahora, como vamos a ver, la ley Lázaro lo que va a buscar es la posibilidad de que cese la condición de disolución de estas sociedades que fueron disueltas. Pero, ¿qué sucede? Digamos que efectivamente dentro de estas sociedades haya sociedades que no quieran volver a la vida, que quieran llevar a cabo el proceso de liquidación respectiva. Pero, como sucede con gran parte de las sociedades, no tienen libros para poder tomar los acuerdos necesarios para la liquidación. Entonces, este proyecto que les hablo, que probablemente ya va a ser de ley de la República en los próximos días, faculta a los notarios para que en su protocolo, dado que no existe el libro de actas, se pueda llevar a cabo la asamblea. Se pueda llevar a cabo la asamblea y, si es por voluntad de la totalidad de los socios, se pueda llevar a cabo el procedimiento de disolución de las sociedades. Este proyecto también va a ser una alternativa de solución para aquellas sociedades que definitivamente, a pesar de que están disueltas, no quieren volver a la vida, pero sí quieren llevar a cabo un procedimiento expedito para su
respectiva liquidación. Así que esperamos que la próxima semana o la siguiente ya tengamos ese nuevo proyecto también como una ley de la República. Bueno, en términos muy generales, ¿qué es lo que nos habla este transitorio y por qué se convierte en una oportunidad, una ventana de oportunidad? Bueno, básicamente nos da la posibilidad de que se puedan cancelar los montos adeudados con fecha al 15 de diciembre de este año. ¿Verdad? Ustedes, hoy ya estamos hablando de que estamos 21 de octubre al 15 de diciembre de este año. O sea, vamos a tener que correr como se corre en esas épocas para el pago de aguinaldos, pagos de marchamos, esta va a ser otra carga también que van a tener que enfrentar algunos, para que a partir del 15, antes del 15 de diciembre, incluso esa fecha, estén cancelados estos adeudos. Y además da la posibilidad, con esta modificación del transitorio, que no corran ni intereses ni multas al cobro de los adeudos que existen por el no pago de este impuesto. Entonces, esto en términos muy generales. ¿Qué va a suceder con esto una vez que se cancelen? Bueno, además va a haber un plazo para que se pueda hacer la gestión respectiva ante el registro, que ahora vamos a ver detenidamente cómo operaría, a efecto de que el registro cese los efectos y vuelvan las sociedades disueltas a estar en la condición jurídica que tenían antes de su disolución de pleno derecho. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí ya tenemos una sinopsis general de a dónde arrancamos y dónde estamos el día de hoy. Me interesa que entremos poco a poco a analizar el tema de la ley 9024. Esta ley, como les dije, el gran pecado que tuvo en su momento fue fundamentalmente que en el proceso de aprobación, me refiero a la ley que fue sancionada por la Sala Constitucional, fallaron en el tema de publicidad. Entonces, ahora yo les voy a explicar una serie de cambios que hubo a lo largo del proceso y por qué era necesario que se gestara una nulidad por parte de la Sala Constitucional. Permítanme un momentito, quiero verificar algo nada más. La Sala Constitucional básicamente anuló el artículo 1, 3 y 5 de la ley del año 2011. Entonces voy a hacer una referencia específicamente a esos temas. A través de la ley 9024 se da una situación que en este país no habíamos tenido hasta ese momento, que es justamente la imposición de un impuesto a una sociedad. Normalmente, y esto es lo que uno de los primeros cuestionamientos que hacen los especialistas en materia tributaria, el hecho generador es la inscripción en el registro. Aquí no tenemos un impuesto a las utilidades, como podría esperarse, es sencillamente un impuesto a una persona jurídica que se encuentra inscrita en el registro público. Entonces, en un principio, el texto original de la ley 9024 establecía este impuesto y decía que estaba o que iba a operar en todas las sociedades mercantiles. Resulta que en el texto sustitutivo que fue aprobado y que se convirtió en la ley de la República se introdujo además dos elementos importantes. Se habló de las sociedades, de las sucursales de sociedades extranjeras o su representante, y se incluyó las empresas individuales de responsabilidad limitada. Es decir, aquí vemos que en el texto original de esta ley se pensó únicamente en todas las sociedades mercantiles. Luego se plantea un texto sustitutivo que fue el que pasó a ser ley de la República, se involucran más entes y cometen el error en la Asamblea Legislativa de no publicar ese texto sustitutivo. Era muy obvio, muy evidente que frente a materia tributaria se tenía que ser muy riguroso con esto, y el no haber cumplido justamente con ese requisito de publicidad de estas modificaciones que son trascendentales, pues obviamente la Sala Constitucional dijo que el artículo que se refiere a este tema, que era el artículo primero, quedaba anulado, ¿verdad? Creo que ahí está muy claro y evidente. Pero además, también como les decía, se anuló el artículo tercero de esa ley original.
El artículo 3º pasó por varias reformas. En un principio, cuando nace el proyecto, se establece la posibilidad de crear un impuesto único de un monto único y se dijo que iban a ser $300. Recordarán ustedes ahí que el ruido que se hizo con respecto a los $300, también esto es un tema que es cuestionable porque resulta que no viene aparejado a ninguna utilidad o rentabilidad de una compañía. Sencillamente era un impuesto exclusivamente por una inscripción de una persona jurídica. Entonces, se dieron una serie de discusiones en la Asamblea Legislativa que al final llegaron a la conclusión que era importante hacer una diferenciación entre sociedades que tenían utilidades y las que no la tenían. Entonces, hacen una diferenciación en función de sociedades activas y no activas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se definió en ese artículo 3º, que fue el que fue aprobado como ley de la República, que las sociedades activas ante la autoridad tributaria iban a pagar un impuesto del 50% en relación a un salario base. ¿Qué pasaba con las que no estaban inscritas en la autoridad tributaria? Bueno, el importe que tenían que pagar era del 25%. De nuevo aquí pasa lo mismo que el artículo anterior, resulta que hacen la modificación de los $300 para toda sociedad, establecen estas condiciones que son diferentes a las originales y no lo publican. Entonces la sala dice no se vale. Con respecto al artículo 5º, que también fue anulado, básicamente imposibilitaba a estas sociedades que pudieran negociar o llevar a cabo contrataciones con el Estado o con sus instituciones públicas y además se le aplicaban los artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios originalmente. Después, con el texto sustitutivo, se impuso una imposibilidad a el registro público para que pudiera emitir personerías de estas sociedades. Y además se habló de que cualquier documento que se intentara inscribir de una sociedad que estuviera morosa tenía que cancelarse la presentación. Estos dos elementos que les acabo de mencionar no estaban en el texto original de la ley, sino que estaban en el texto sustituto. Y entonces, cuando se aprueba la ley con base en este texto sustituto, igual no se le dio publicidad a los cambios que, como ustedes pueden ver, eran cambios fundamentales y trascendentales. Por eso, obviamente, compartimos el criterio de la sala en el sentido de que esta violación al procedimiento legislativo fue una violación grosera y una violación que, por supuesto, vulnerabilizaba los derechos de los que tenían que pagar dicho impuesto. Bueno. La Sala Constitucional en este voto del 28 de enero del año 2015, palabras más, palabras menos, y como les comentaba, hubo magistrados que también se separaron de la mayoría. Básicamente, si tuviéramos que resumirlo, lo resumiríamos en dos aristas. Primero, como les mencionaba, se anuló el artículo 1, el 3 y el artículo 5 por las condiciones que les expliqué, pero además aquí viene un tema que también les gustó a algunos y les molestó a muchos más. La aplicabilidad en el tiempo de esta nulidad. Pues resulta que la sala en este fallo nos dice que de conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionan los efectos para que inicien a partir del periodo fiscal correspondiente al año 2016. Es decir, si bien es cierto, los artículos que acabamos de analizar estaban nulos y con debida fundamentación, la sala, en aplicación de una facultad que le es propio y le da la ley de la jurisdicción constitucional, decide que los efectos no son a partir del momento en que la ley es aprobada y entra en vigencia, sino que los efectos los dimensiona hacia el futuro y les da los efectos a partir del periodo fiscal del año 2016. Esto, como les digo, sorprendió a muchos. En realidad, cuando se está frente a una nulidad, uno tendería a creer que lo lógico es que la nulidad tiene efectos a partir del momento en que se llevó a cabo el vicio. Sin embargo, bueno, los magistrados de la Sala Constitucional, en el pleno uso de la facultad que la ley jurisdiccional les da, decidieron dimensionar los efectos de esta nulidad a partir del periodo fiscal del año 2016. Es decir, las sociedades que estaban morosas en el pago del impuesto del 2012, 2013, 2014, 2015, estarían a pesar de la nulidad de estos artículos, estarían morosas todavía y con los consecuentes efectos que fueron justamente los efectos que estamos viviendo en este momento con estas 266,000 sociedades. Muy bien. Ahora pasemos a hablar un poquito de la ley 9428 y desmenucémosla en los aspectos más importantes de esta ley. En principio,
recoge el texto sustitutivo en el sentido de que establece quiénes van a ser los entes sujetos a este impuesto. Y es básicamente los mismos, ¿verdad? Todas las sociedades mercantiles, las sociedades de representación extranjera que mencionamos y además las sociedades de responsabilidad limitada. En cuanto a eso, no hay variación del texto que fue anulado. Nos dice además esta ley que el hecho generador corre a partir del 1 de enero de cada año de la inscripción, o sea, el hecho generador viene a ser la inscripción de estas personas jurídicas en el registro. ¿Y dónde empiezan a correrse? Y aquí hay una diferenciación a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. No se adapta al año fiscal, sino que dice que empieza a correr a partir del 1 de enero de cada año. Es decir, el periodo fiscal para el pago de este impuesto es el año calendario, para decirlo de esa manera. ¿Qué pasa con las sociedades que se van a inscribir en algún momento en el año? Bueno, resulta que entonces se paga proporcionalmente en función de las reglas que ya vimos en el momento en que está en el proceso de inscripción. Algunos dicen, bueno, es a partir de la inscripción, ¿por qué se exige pagarlo con la inscripción? En fin, hay algunos temas que todavía no se han puesto de acuerdo, pero ya existe un reglamento que rige todo este tema en particular. Muy bien. Como les decía, hay un tema aquí con respecto a las tarifas que deben pagar estas sociedades. En principio, como se trata de un impuesto, debería ser un impuesto que grave utilidades. No es así. En este caso, el hecho generador es solamente la inscripción y la vigencia desde el punto de vista registral. Entonces, esta ley que nos rige ahora establece una categorización muy diferente a la ley anterior. Y entonces, recordemos el paso por el cual se fue gestando esto. En principio era un monto único de $300 para todas las sociedades, luego vino el texto sustitutivo que hizo una diferenciación entre sociedades activas e inactivas, y ahora tenemos esta tercera categorización, que es la vigente ahorita, que lo que hace es imponer una tarifa mediante una escala. Esta escala parte de las sociedades que no están inscritas en el registro único tributario de la Dirección General de Tributación Directa. Entonces, dice que para estas personas jurídicas que no tienen esta condición, y aquí también hay un problema, van a tener la obligación de cancelar el 15% referente al salario base, 15%. Y dice que son aquellas que no estén inscritas en el registro único tributario. Pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que el reglamento exige que todas las sociedades que están inscritas en el registro se inscriban también en el registro tributario. Es decir, una de las grandes preguntas sobre esto es ¿qué va a pasar con esta condición? Porque para pagar el 15% relacionado al salario base se requiere que no esté inscrita, pero el reglamento obliga a la inscripción de todas las sociedades. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Verdad? Uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Verdad? A veces no se sincronizan bien las cosas, no sé si hay momentos en que no recurren a especialistas y técnicos en la materia, que aquí hay muchos en este país y muy buenos y muy calificados, y se cometen errores de este tipo. Entonces, la vigencia de este inciso prácticamente va a ser muy pobre, porque en el momento en que tengan que inscribirse en el registro tributario, a partir de ese momento ya dejan de tener la condición de la posibilidad de pagar solamente el 15%, sino que entonces tendrían que pasar a cancelar de acuerdo a las demás escalas. La segunda escala nos habla de los contribuyentes en el impuesto a las utilidades. Ahora sí están tomando en cuenta lo que debió haber sido natural. Es un impuesto a las utilidades, eso es lo que debió haber sucedido. Entonces, nos habla de que en relación al impuesto de las utilidades con ingresos, y aquí se comete otra violación, ingresos brutos. Y dice que este tipo de personas jurídicas van a tener que tengan ingresos brutos menores a 120 salarios base, pagarán el 25% en referencia al salario base proporcional. De nuevo, aquí los especialistas no entienden por qué se habla aquí de ingreso bruto, cuando lo lógico hubiera sido enfocarlo en función de las utilidades, es decir, el ingreso neto, pero no. Lo pusieron enfocado a los ingresos brutos. En Costa Rica esto no opera para ningún cálculo de imposición de impuesto. A nivel internacional sí existen en otros países las condiciones donde se basan sobre el ingreso bruto, pero en Costa Rica no. Y esta norma
vino a ser la excepción de lo que se había mantenido en este país por mucho tiempo. Es decir, no parte del criterio de que si es una imposición a las utilidades, lo lógico es tomar como parámetro los ingresos netos, no los brutos. Finalmente, la tercera escala habla de los contribuyentes en el impuesto a las utilidades con ingresos brutos menores entre 120 salarios base y que sea menor a 280 salarios base. Es decir, las sociedades que están en ese rango van a tener que cancelar el 30% referente al monto del salario base que esté en ese momento vigente. Al final, nos habla que abarcará a los contribuyentes que tengan ingresos brutos de 120 salarios bases o más. A esta escala le va a corresponder un 50% del porcentaje referente al monto del salario base vigente en ese entonces. Entonces, vean ustedes cómo evolucionó el tema de determinar cuál es el monto que debe pagar estas sociedades. En un principio se habló de un monto único, luego de eso se hizo una separación de sociedades activas e inactivas y ahora entramos a analizar propiamente también sociedades que no estén inscritas en la administración tributaria, por un lado, y por otro lado, dependiendo de la cantidad de los ingresos por ingresos brutos que tenga la compañía. Esa es la realidad que tenemos a este momento. Muy bien, ¿qué pasa con las sanciones y multas? En principio retoma mucho de la ley anterior y se habla de que no se van a emitir por parte del registro público personerías, tampoco se van a inscribir documentos de las sociedades que estén en esta condición de morosidad, no van a poder contratar con el Estado o sus instituciones, se les aplican artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero incluye algo nuevo que no tenía la ley anterior, y es básicamente que a estos adeudos les da carácter de hipoteca legal preferente o de prenda preferente. Ustedes saben que por mandato de ley estos gravámenes se pueden constituir y tenemos en materia municipal, tenemos en materia de la ley de aguas y algunas otras que establecen que ese tipo de deudas son deudas que persiguen a los bienes y tienen carácter prioritario sobre las hipotecas y cualquier otro tipo de adeudo que exista. Es un poco discutible el tema, digamos, tal vez del adeudo por razones laborales y alimentarios, pero lo cierto es que se está constituyendo a partir de esta ley que exista una hipoteca legal o una prenda legal a partir del incumplimiento del pago de esta obligación tributaria. Esto, en criterio de algunos, es un poco abusivo, en criterio de otros va a distorsionar un montón de situaciones y otros preguntan, bueno, ¿y ahora cómo aplicamos esto en la materia cobratoria? Hoy en la tarde el doctor Álvaro Hernández, que es juez superior de San José y que está muy involucrado con todos los temas de los procesos cobratorios y demás, pues nos explicará cómo se puede entender esta creación de la ley y cómo se llevaría a cabo la ejecución de estas hipotecas y prendas legales. Por el momento, digamos, como abogado de entidad financiera, la primera duda que surge cuando vemos una situación de estas es, bueno, cada vez que una entidad financiera otorga un crédito a una persona jurídica de las que están señaladas en esta ley, debe entender claro que su hipoteca perfectamente puede ser, aunque sea de primer grado, puede pasar a un grado inferior en función de una hipoteca legal que puede meterse al cobro en función del no pago de estos impuestos. Entonces, ya se empieza a ver a las sociedades como desde el punto de vista financiero con un tema que hay que revisar con mucho detenimiento a la hora de constituir un gravamen o otorgarle un crédito. Pero bueno, esos son temas aparte. Y además nos involucra a los notarios en una condición que tampoco existía en la ley anterior, y es que le dice al notario, mire, si usted emite una certificación sobre una de estas personas jurídicas, tiene que indicar si esa persona jurídica está al día o no está al día en ese impuesto. Para esos efectos debe consultarse la base de datos que se tiene, no sé si en este momento ya está creada, pero me imagino que sí, porque ya tributación le informó al registro cuáles eran las que tenía que disolver. Entonces, lo que no sé es que tenemos acceso libre a esta base de datos, pero lo cierto es que el notario va a tener, a partir de esta ley, la obligación de que en el momento en que extienda una certificación sobre estas personas jurídicas, hablando de sus representantes y demás, va a tener que indicar si está al día o no en el pago de esta obligación.
Bueno, y aquí el tema que más nos centra sobre la discusión y la solución que tenemos al respecto. ¿Qué pasa con la disolución y la cancelación de la inscripción? Bueno, la ley nos dice que el no pago de 3 periodos consecutivos acarrea la disolución de la sociedad. Esta disolución, como ustedes entenderán, es una disolución de pleno derecho. Se otorga y se genera y se aplica porque la ley lo dice, tal y cual. O sea, sencillamente hay 3 periodos que no se han cancelado en forma consecutiva y entonces se dispara ya el derecho a disolver la sociedad desde el punto de vista registral y para todos los efectos de legalidad. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ahora resulta que se está involucrando, porque esto también existía en la ley anterior, se está involucrando a una figura que no existía, se está involucrando a la Dirección General de Tributación. Antes esta labor y esta situación correspondía exclusivamente al Registro Nacional, ahora no. Ahora, a partir de esta ley que está en vigencia este año y se va a quedar vigente, no sabemos por cuánto tiempo más, quien le corresponde y quien entra a tomar un rol importante y activo en todo el tema de la disolución y efectivamente también en el tema del cobro de esos adeudos es la Dirección General de Tributación Directa, quien debe informarle al registro cuáles son las sociedades que están o las entidades que están en esta condición para que ellos procedan el registro a llevar a cabo un procedimiento que va a finalizar con la disolución. ¿Cuál es este procedimiento? Bueno, el registro lleva a cabo una publicación donde enlista todas estas sociedades. En este momento, para los efectos de estas 266,000 sociedades disueltas, se llevó a cabo 2 publicaciones. Una primera parte donde se tomó en cuenta todas las sociedades que no tenían bienes inscritos, según me dicen, que ese fue el criterio por el cual se seleccionó en 2 momentos diferentes, y un segundo bloque ya donde sí se publicaron los nombres de las sociedades que estaban morosas en estos 3 periodos de no pago, que tenían bienes, que son los que les referí, que eran más de 18,000 sociedades. Una vez que se lleva a cabo esta publicación, la idea de esta publicación es que si ha mediado algún error o alguna circunstancia ahí en particular, los interesados puedan oponerse al procedimiento. Pero una vez llevado a cabo la publicación sin ninguna oposición sobre el tema, procede ya la cancelación de la inscripción de estas sociedades. Y además la ley, como les adelantaba, faculta a la administración tributaria para que sea el que lleve a cabo la gestión de cobro de estos adeudos. Y se involucra una situación que también es una situación muy cuestionable por parte de los especialistas tributarios. Se involucra en la responsabilidad de este no pago a los socios y se dice que los socios van a ser solidariamente responsables de estos adeudos. Vean ustedes qué grave, ¿verdad? Porque resulta que el tema es la sociedad no pagó ese impuesto, la sociedad se le sanciona con la disolución hace que la sociedad sea desde el punto de vista jurídico inexistente y el ente acreedor va a ir detrás no solamente de los bienes de la sociedad para poderse cobrar esos adeudos, sino que además tiene la facultad, porque esta ley se la da, de perseguir a los socios. Perseguir a los socios que son solidariamente responsables, ¿verdad? Como les decía, en este punto también hay diferentes y muchas discrepancias con respecto a esto. En principio, la gran mayoría de las personas con las que he conversado, que son especialistas en materia tributaria, me dicen que esto es una barbaridad, ¿verdad? O sea, el hecho de que se pueda perseguir a los representantes y a los socios en su patrimonio personal por una deuda de este nivel no tiene proporciones. Pero bueno, ahí se los dejo, esa es la realidad que tenemos en este momento, al menos ese aspecto, y los que les acabo de mencionar están vigentes y no tienen por el momento ninguna situación que yo les pueda decir existe la posibilidad de que no se tome en cuenta alguno de estos temas. ¿Qué pasa con el destino de estos recursos? Originalmente se hablaba de que estos recursos se estaban gestando para que fueran dirigidos al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial. Ahora, a partir de esta ley se está hablando básicamente que va a tener tres direcciones: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y un porcentaje también para el Poder Judicial. Así es como quedó, no fue así como se gestó originalmente, pero es lo que tenemos en este momento en la ley. Ahora bien, entremos a analizar el transitorio segundo, que es básicamente el que sufre modificaciones con una ley de la República esta semana que acaba de terminar. El transitorio segundo de la ley decía
que el Registro Nacional realizará el cobro de los periodos anteriores según la Ley 9024 de diciembre del 2011. Es decir, este transitorio vuelve otra vez sobre el tema que había sido anulado por la Sala y dice que los cobros se van a dar a partir del año 2011. Las sociedades que están morosas, todos estos periodos van a contar y van a contar para las sanciones que se deban llevar a cabo. Pero además nos dice que las sociedades o las entidades que paguen dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia de esta ley no cancelarán intereses o multas. Este es el transitorio que va a ser modificado por la ley que vamos a conversar ahora y es la que nos da básicamente la posibilidad de tener una alternativa de solución para estos efectos. Bueno, y hablamos básicamente de la ley 9485, que viene a modificar el transitorio anterior. Esta ley lo que nos va a decir en resumen, es una ley muy pequeñita, aquí está básicamente el texto más concentrado de lo importante, nos dice en primer término que podemos pagar estos adeudos con fecha 15 de diciembre del año 2017, nos dice además que dichos pagos van a tener el beneficio de que no van a aplicar intereses ni multas, manteniendo lo que decía el transitorio anterior, y que una vez que se lleve a cabo esos pagos, se va a poder solicitar al registro público la gestión de cese de la disolución. Aquí hubo toda una discusión a nivel legislativo en el sentido de cómo volver a la vida algo que estaba muerto, de ahí que algunos lo hayan llamado el proyecto Lázaro. Fue importante buscar, y en esto el colegio tuvo una participación importante, buscar cuál era la terminología jurídica más conveniente para entender cómo resucitábamos una sociedad que estaba muerta. Entonces, al final de mucho estudio y discusión y asesoría, se quedó con la idea de que lo más conveniente era hablar del cese de los efectos. Y entonces, desde el punto de vista de la solicitud al registro, básicamente es una solicitud de del cese de la disolución de estas entidades. ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento? Bueno, en principio, para poder hacer esa gestión, como les decía, se requiere que estén al día en el pago de los impuestos y se requiere que dicha gestión sea realizada hasta antes del 15 de enero del 2018. Pues bien, ¿cómo se lleva a cabo, digamos, esa gestión? Ya sabemos la fecha. Bueno, se tiene que llevar a cabo la gestión a partir de un acuerdo de los socios de la compañía. O sea, no es tan sencillo como que el representante de la sociedad se apersone al registro a través de un documento público indicando que ya la deuda fue cancelada y que por lo tanto se cese la disolución de la entidad. No, se va a requerir un acuerdo de al menos el 51% de los socios para que tomen la decisión de poder hacer la gestión ante el registro y llevar a cabo la solicitud del cese de la disolución. Finalmente, es un requisito que señala esta ley que se lleve a cabo una publicación sobre el particular. Y es entendible porque lo que se está haciendo es una gestión de revivir una entidad jurídica que estaba disuelta. Y como ya vimos, eso no solamente involucra la relación propiamente del ente, sino que involucra la participación de terceros. Así que para los terceros es muy importante tener conocimiento de que se está gestionando el cese de la disolución. Y nos dice el proyecto, o la ley, nos dice que además ese documento que debe constituirse en escritura pública y debe presentarse al registro, está sometido a calificación. Esto obliga necesariamente a que el registro emita una directriz con cuáles son los requisitos que tiene que tener esta escritura. Bueno, les comento que ya lo hizo. Ya hay una directriz donde señala las condiciones de fe pública que tiene que dar el notario en el documento respectivo para que esta gestión tenga los efectos jurídicos correspondientes.
Muy bien, ya como les decía, ustedes ven que era importante no solamente que yo les hablara del tema legislativo, sino que hiciéramos todo un recorrido de dónde nació esta situación y cómo llegamos al final. ¿Qué es lo que tenemos aquí como conclusión? Bueno, en principio, uno de los temas que para mí ha quedado muy claro con respecto a los efectos que se gestaron con respecto a este tema, es que no hubo una debida difusión de los efectos que iban a vivir las sociedades que no hubieran cumplido con el pago de estos impuestos. Nosotros en la entidad financiera tuvimos situaciones tan complicadas como estas. Nos llegó un representante de una compañía a decirnos que por qué le habíamos bloqueado el acceso a sus cuentas, porque tenía ese viernes un problema muy serio en vista de que esa cuenta la utilizaba para pagar planillas y todos los salarios que se iban a utilizar, o sea, todos los recursos que se iban a utilizar para el pago de esos salarios estaban congelados. Y desgraciadamente, como nosotros, como entidad financiera, no podíamos darle otra respuesta más que, lamentablemente, la compañía fue disuelta y por lo tanto no puede llevar a cabo actos de ninguna naturaleza a disposición. Tiene que recurrir al procedimiento respectivo, un procedimiento respectivo que no estaba claro y sobre todo cuando se habla de compañías que no tienen libros, ¿cuál era la alternativa de solución que nosotros le podíamos brindar a la persona? Bueno, ahí hubo toda una complicación y vimos cómo eso no fue un caso aislado, sino que tuvimos múltiples casos en todos los productos financieros de las entidades financieras donde desgraciadamente las sociedades para los efectos de disposición de esos bienes no pudieron y no han podido y no podrán hasta que no lleven a cabo el procedimiento que hemos visto poder disponer de ellos. Así que creo que eran efectos muy importantes, muy serios, efectos que sufrían no solamente las sociedades que bajo su propia responsabilidad no cancelaron, sino que además involucraban a terceros que nada tenían que ver con esto, como lo vimos ahora, que también recibían los efectos. Así que era importante que se hubiera difundido un poquito más por la prensa, por los medios y por todas las circunstancias que fueran posibles de las consecuencias que esto traía. Y no sucedió, así que eso fue parte del tema de tener el efecto que tuvimos. Se nos abre ya a partir de esta semana una ventana de oportunidad que uno esperaría que la mayoría de las sociedades que tienen operatividad, que cayeron en esta condición, echen mano de esto y salgan adelante. Yo quisiera darles un dato adicional. Imagínense ustedes que en este momento, si solo las sociedades, que es un tema que es, digamos, de trascendencia para efectos tributarios para la administración pública, y por eso fue que hubo que ir a convencer a las autoridades tributarias de este país que esta ley era muy importante, incluso para ellos, si solamente las 18,000 sociedades… Si solamente las 18,000 sociedades que tienen bienes inscritos en el registro público se pusieran al día con estos impuestos, estaríamos hablando de casi 20,000 millones de colones que le entrarían al fisco. Uno tendría a entender, a creer que es claro que no van a ser las 260,000 sociedades que se van a poner al día, pero pensemos que por lo menos lo lógico sería que las 18,000, y eso sin tomar en cuenta las que tienen productos financieros, obligaciones y demás, contrataciones con el Estado y toda la cosa. Concentrémonos solamente en las sociedades de estas 18,000 que tienen bienes inscritos en el registro, solamente dándole la posibilidad a estas 18,000, el Estado estaría recibiendo, como les decía, casi 20,000 millones de colones por el pago de estos impuestos. Así que esta fue una condición que fue atractiva para el Estado y por eso logramos que ellos nos prestaran oídos a esta situación, porque se los pusimos en números, el señor diputado habló y tuvo muchas reuniones con las autoridades tributarias y los convenció al final que desde el punto de vista económico era importante. Así que eso fue parte del éxito. Y el otro punto importante que quiero que se lleven ustedes esta mañana es que definitivamente existen muchos hierros en esta legislación. Creo que nuestra Asamblea Legislativa a veces se nos precipita, ya lo hemos visto con varias leyes que han quedado aprobadas en estas legislaturas, hemos visto que han habido vicios importantes, condiciones que si hubieran llevado a cabo las consultas técnicas correspondientes nos pudiéramos haber ahorrado, pero bueno, así fue. Así que muy probablemente en los próximos meses van a haber cuestionamientos al reglamento y cuestionamientos a la ley que nos entra en vigencia para estos efectos. Así que por mi parte espero haberles dado un panorama general de la situación que en este momento se está enfrentando con respecto al impuesto sobre las personas jurídicas, y por mi parte solo me queda decirles que muchísimas gracias por la atención. Nada más.
pasarlas allá, pero bueno. Yo estoy sin anteojos. Empezamos por el sexo más. Voy a hacerles un comentario general de las preguntas. Tengo una pregunta que me dice que cuál sería el procedimiento a seguir para solicitar el cese de la disolución. Yo creo que, bueno, ya lo explicamos. Probablemente cuando se hizo la pregunta todavía no habíamos llegado a ese punto, entonces ya ahí está explicado. Otra de las preguntas es, ¿se puede realizar un arreglo de pago con base en el monto sin intereses y multas? Bueno, no lo veo por ningún lado, pero ya eso sería una alternativa que probablemente un tributarista le diría, hay una rendija aquí, se puede hacer. En principio me parece que no, ¿verdad? Me parece que la idea es que se pague el monto completo, se paguen las fechas señaladas y que además se haga la gestión también dentro de un plazo específico. Insisto sobre esto. Como les decía, esto es una ventana de oportunidad. El que no la aprovechó, ya a partir del año entrante ya desapareció esta situación. Y valga la aclaración para también comentarles algo. Efectivamente, y esto nosotros como abogados tenemos que estar muy claros en esta situación, hay más de un vivillo que le conviene que su sociedad haya sido disuelta. Entonces es algo que no podemos negar, hay gente que se siente muy cómoda con esta situación porque efectivamente los problemas del cumplimiento de sus obligaciones ahora se la trasladaron al acreedor de esas obligaciones, que va a tener que buscar la forma de cómo hacerse el cumplimiento de las obligaciones que ya la sociedad disuelta no va a cumplir. Así que ya eso es un tema que algunos van a echar provecho de esta situación. Ya, prácticamente ya las tengo. Una de las preguntas que me parece que es interesante nos dice que cómo hago para que el registro levante la anotación de la hipoteca legal. Fue impresionante la rapidez del registro, o sea, el registro no solamente disolvió, sino inmediatamente los bienes que tenían inscritos aparecieron con hipotecas legales o prendas legales. Me parece a mí que como se hizo, se tiene que deshacer. Es decir, con la gestión de solicitud de cese debería levantarse todos los efectos en automático que generó esa disolución. Así que me parece que el registro no debería solicitar una gestión adicional para la cancelación de estas hipotecas o prendas legales. Me parece que con la simple gestión de el cese de la disolución, automáticamente, así como lo gestaron, también deberían levantarlos. También nos pregunta quién es el que realiza la gestión de ese proceso de la constitución de prenda o de hipoteca legal. Como les decía, esto es en automático. O sea, el registro disolvió e inmediatamente tenía la facultad para imponer los gravámenes sobre estos bienes y así sucedió. Hay algunas otras preguntas un poquito más largas y nos están remitiendo los correos electrónicos, así que le daremos respuesta de acuerdo al correo electrónico que nos están dando. Hay una pregunta que indica en qué condición queda una sociedad ante el no pago por los 3 periodos. Bueno, básicamente la respuesta de esta pregunta es todo lo que vimos hoy. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista legal, no existe para la vida jurídica. Operó una disolución de pleno derecho porque la ley así lo indicó. Bueno, yo creo que eso sería todo en cuanto a las preguntas. Las que no dimos respuesta, pues como tienen el correo, se los haremos llegar. No quisiera atrasarlos más para que puedan pasar al almuerzo. Muchas gracias de nuevo.